En el capítulo anterior del Caballero de los Siete Reinos, vimos cómo Dong finalmente toma a Egg bajo su manto como escudero, mientras intenta abrirse camino en el torneo de Vado Ceniza, con un único objetivo: ser reconocido como un verdadero caballero. Y aunque esta serie puede haberle chocado a una parte de los fans de la franquicia, especialmente a quienes esperaban una historia más densa y política, como la que vimos en La Casa del Dragón, lo cierto es que su estreno fue todo un éxito. La serie debutó en el top 3 de lo más visto de HBO Max, alcanzando 6,7 millones de espectadores en sus primeros días, y además consiguió un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes, dejando claro que esta historia, más pequeña e íntima, conectó fuertemente con la crítica. Hoy retomamos el análisis con su segundo capítulo, uno que, desde ya te lo digo, mantiene la calidad del primero y empieza a traer nuevas sorpresas, tanto para los fans más conocedores del lore de Poniente, como para quienes están descubriendo este mundo por primera vez. Así que ya lo sabes, si no quieres perderte de lo bueno, lo malo y lo inexplicable del cine y la televisión, quédate conmigo, porque esto es The Freaky Frame Show. El episodio comienza ampliando la figura de Ser Arlan de Penny Tree, permitiéndonos conocer más sobre su vida y su legado a través de los recuerdos de Dong, a quien vemos recorrer el campamento en busca de algún caballero que pueda recordar a su maestro, y de ese modo, validar su derecho a participar del torneo. Esta búsqueda no es solo práctica, sino profundamente reveladora para Dong. El hecho de que ninguno de los caballeros recuerde a Ser Arlan, lo confronta con una verdad incómoda. La figura que definió su vida, su educación y su idea de la caballería, parece no haber dejado huella alguna en el mundo al que intenta ingresar. Sin embargo, al igual que en el episodio anterior, la serie parece decidida a descolocar al espectador desde los primeros minutos. Si en el primer capítulo la escena del protagonista detrás del árbol marcaba el tono inesperado de la serie, aquí el arranque opta por un humor aún más explícito, mostrando de manera muy directa lo bien dotado que era Ser Arlan. Ahora bien, esto no debería sorprender demasiado. El Caballero de los Siete Reinos pertenece a una franquicia que siempre se ha caracterizado por su representación gráfica, tanto en la violencia como en otros aspectos más llamativos para el espectador. En este caso, la escena puede resultar incómoda para algunos, pero está claramente planteada como un recurso humorístico, uno que refuerza el tono particular de la serie. Vemos a Dong describir a su maestro como un hombre humilde y alegre, alguien que nunca se quejaba ni siquiera en los peores momentos. Ser Arlan es presentado como una figura que buscaba ser de beneficio para quienes lo rodeaban, aunque esa forma de vivir nunca lo llevó a la riqueza ni al reconocimiento. Dong también deja claro que su maestro no destacaba por una habilidad excepcional en el combate. Sin embargo, lo que realmente lo definía era su perseverancia, la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando todo estaba en su contra. Esa insistencia es lo que para Dong lo colocaba por encima de muchos caballeros. A partir de este retrato, el episodio nos permite entender con mayor claridad los valores que Ser Arlan inculcó en Dong, y por qué este se presenta como un caballero tan distinto a los demás. En un mundo donde la caballería suele medirse por títulos, linajes y victorias, Dong encarna una idea mucho más sencilla, heredada de un hombre que jamás buscó la fama o el reconocimiento. En el campamento, descubrimos que todo este relato forma parte de una conversación entre Dong y Ser Leo Tyrell, donde Dong, claramente buscando la simpatía de este caballero, intenta alabarlo, sobresaltando lo mucho que significó para su maestro el haber trabajado a sus servicios. Sin embargo, la reacción de Ser Leo es fría y distante. No solo no recuerda a Ser Arlan, sino que muestra muy poco interés en lo que Dong tiene para decir, dejando en claro la enorme brecha que existe entre los caballeros establecidos y figuras olvidadas como su maestro. Es un momento incómodo, que refuerza la sensación de aislamiento del protagonista dentro de este mundo al que intenta acceder. Seguido a esto, tenemos una escena muy divertida, donde vemos a Egg decirle a Dong que si nadie recuerda a su maestro, quizá no fue un buen caballero después de todo, y señala lo humillante que resulta ver a Dong repetir una y otra vez la historia de su muerte sin que nadie muestre el menor interés. La escena funciona como alivio cómico, pero también refuerza la vulnerabilidad de Dong frente a la indiferencia de estos caballeros hacia Ser Arlan. Y ya en el episodio anterior habíamos notado la lengua afilada de este niño, pero aquí su personalidad se vuelve aún más evidente. Se muestra altanero, confrontacional y sorprendentemente seguro de sí mismo, rasgos que resultan llamativos, e incluso sospechosos, para alguien que supuestamente proviene de una vida humilde y de clase baja. Esta actitud queda aún más clara, cuando luego lo vemos provocar a Dong, sugiriendo que debería entrar al torneo por la fuerza y despreciando a los demás caballeros, a quienes llama lamebotas reales. Es un comentario que empieza a construir una tensión interesante alrededor del personaje, anticipando que este es mucho más de lo que aparenta. En ese momento, las trompetas del campamento anuncian la llegada de una figura importante, la casa Targaryen. Y aquí notamos cómo, sospechosamente, la expresión del niño cambia de forma inmediata al ver el estandarte del dragón, mostrándose visiblemente incómodo y preocupado. Incluso le sugiere a Dong que quizás sea momento de regresar a su campamento, utilizando como excusa la posibilidad de que haya ladrones merodeando.
Dunk, sin embargo, parece tener algo más en mente, y decide seguir a la comitiva Targaryen hasta la ciudad. Allí, un vocero presenta oficialmente a los miembros de la familia, entre los que se encuentra Baelor Targaryen, hijo primogénito del rey Daeron II, conocido como Daeron el Bueno. Y este punto abre la puerta a un dato interesante del lore. Antes del reinado de Daeron II, en Poniente se hablaba únicamente de 6 reinos, ya que Dorne no formaba parte del reino unificado. Fue solo después de que Daeron contrajera matrimonio con Mirria Martell, que Dorne se integró oficialmente, dando origen a los 7 reinos. Este origen explica un rasgo físico que, como seguro te habrás dado cuenta, no pasa desapercibido, y es que Baelor Targaryen, a pesar de ser el legítimo hijo de Daeron II y su primogénito, no presenta la clásica cabellera plateada asociada a esta familia. En su caso, predominan los rasgos Martell, caracterizados por tonos más oscuros en el cabello y una piel mucho más dorada. Es un caso comparable al de Jon Snow, quien, a pesar de ser un Targaryen legítimo, heredó principalmente los fuertes rasgos físicos de los Stark. También se presenta a Maekar Targaryen, hermano menor de Baelor, cuyo linaje no creo que pueda generar la menor duda. Dunk llega con la intención de observar a la familia real, pero pronto es confundido con un mozo de cuadra por Aerion Targaryen, hijo de Maekar. Y desde el primer instante, Aerion deja ver esa actitud soqueta y apática que parece heredada de su padre. Dunk corrige al joven Targaryen, aclarando que no es un sirviente, sino un caballero, pero Aerion reacciona observándolo con desprecio, y antes de retirarse, sugiere que la caballería parece estar pasando por un mal momento. En ese instante el caballo de Aerion se descontrola y golpea a uno de los sirvientes, pero Dunk, demostrando sus notables habilidades con los animales, logra calmar al caballo y llevarlo hacia el establo. En ese momento se le acercan 2 caballeros de la Guardia Real. Uno de ellos es Sir Roland Craighall, miembro de una de las casas más poderosas del oeste, leal a Casterly Rock. El otro es Sir Donald Doskendel, quien, a pesar de no pertenecer a ninguna familia noble, con un linaje vinculado a la pesca y la recolección de cangrejos, logró convertirse en caballero de la Guardia Real. Ver a Donald en esa posición inspira a Dunk, quien sin un nombre reconocido o una casa que lo respaldara, dudaba poder convertirse en un caballero respetable. Más adelante, Dunk sigue a una sirvienta hasta el lugar donde se encuentran los príncipes, y es allí donde escucha una conversación privada sobre los hijos de Maekar. Según se comenta, estos debían haber llegado antes para participar en el torneo, pero por razones desconocidas, aún no se encontraban en Vado Ceniza. Durante la conversación se menciona el nombre de Daeron, primogénito del príncipe Maekar, conocido por su afición a la bebida y los burdeles, y cuya relación con la caballería parece ser, cuanto menos distante. Aún así, se da a entender que su padre lo habría obligado a participar en el torneo, lo que explicaría la incomodidad de este ante su ausencia. También se menciona a Aegon, el hijo menor de Maekar, quien igualmente parece estar desaparecido. La conversación se interrumpe cuando Maekar se percata de la presencia de Dunk y lo obliga a mostrarse. Dunk intenta presentarse y explicar el motivo por el cual buscaba hablar con los príncipes, pero Maekar lo corta de inmediato, dejando claro su desinterés. En cambio Baelor, con una actitud mucho más respetuosa y completamente opuesta a la de su hermano, decide darle la palabra a nuestro protagonista. Dunk logra aclarar su situación, y confiesa que, pese a los numerosos años de servicio de su maestro, ningún caballero parece recordarlo, y decide preguntarle directamente a Baelor como último recurso, si acaso él es capaz de recordar a un caballero llamado Ser Arlan de Pennytree. Y para su sorpresa, Baelor no solo conoce a su maestro, sino que recuerda haberlo visto participar en varios torneos, aunque nunca lo vio ganar ninguno. Ser Arlan, según explica, dejó una pequeña impresión en él, tras derrotar a Lord Stockworth en la contienda de King's Landing, e incluso logrando desmontar a un caballero de renombre conocido como el León Gris. Habiendo dicho esto, Baelor decide poner a prueba a Dunk, asumiendo que si realmente es quien dice ser, no debería tener problemas en recordar el verdadero nombre del León Gris. Tras pensarlo unos segundos, Dunk responde. Su nombre era Ser Daemon Lannister, actual Lord de Casterly Rock, y con esta respuesta, logra despejar cualquier duda sobre su identidad como fiel escudero de su maestro. Satisfecho con la respuesta, Baelor le comunica al maestro de los juegos que no existe ninguna razón para impedir que Dunk compita en el torneo. Dunk, visiblemente nervioso y agradecido, se inclina ante los príncipes para luego retirarse. Pero justo antes de abandonar la habitación, Baelor le hace una última pregunta, si es descendiente de Ser Arlan. Dunk responde que no. Al escuchar esto, Baelor le aclara que, por ley, solo un hijo legítimo tiene derecho a portar el emblema de un caballero, por lo que deberá encontrar un símbolo propio bajo el cual combatir. Dunk vuelve a agradecerle al príncipe y le promete dar lo mejor de sí en la justa, para luego marcharse fiel a su carácter, con una mezcla de respeto, torpeza y alivio. En la escena siguiente, Dunk y Egg regresan al campamento para presenciar el espectáculo de marionetas. Al finalizar la función, Dunk se acerca a la marionetista, por quien se siente claramente atraído, para felicitarla por su presentación. Durante la conversación, Egg le pregunta a la chica si es ella quien construye esas enormes marionetas.
La joven aclara que es su tío quien las fabrica y que ella se encarga de pintarlas. Al escuchar esto, Donk aprovecha la oportunidad y le pide ayuda para diseñar el nuevo símbolo de su escudo. Sin embargo, cuando ella le pregunta qué tiene pensado representar, Donk se queda completamente en blanco. El momento resulta incómodo y vuelve a poner en evidencia su carácter torpe, especialmente cuando debe expresar algo personal. Tras un largo silencio, es la marionetista quien rompe la incomodidad, sugiriendo abandonar el color gris, al que considera demasiado triste. Donk responde que prefiere un tono que recuerde al campo al atardecer, explicando que a su maestro le gustaba quedarse observando ese momento del día. Egg, por su parte, propone añadir un gran olmo, con tronco marrón y ramas verdes, como referencia a la vida al aire libre que ha decidido llevar su caballero. La idea convence a Donk, quien decide añadir un último detalle, una estrella fugaz en el cielo, evocando la escena anterior en la que el chico mencionaba que estas traen buena suerte a quien logra verlas. De esta forma, el nuevo emblema de Donk termina construyéndose a partir de su propia vida, funcionando como un homenaje a su maestro, y al mismo tiempo, como un símbolo que cierra el círculo con la llegada de su nuevo escudero. Con el emblema ya decidido, Donk se presenta ante la joven como Ser Duncan el Alto. Ella ríe y responde que su nombre es Tansel, aunque muchos la conocen como Tansel la Titana, en referencia a su gran estatura. Donk, sin pensarlo demasiado, le responde que no es tan grande, insinuando incluso que su tamaño es ideal para él. El comentario genera un momento incómodo que Egg se apresura a suavizar, sirviendo como una salida elegante a una situación que rápidamente se volvía embarazosa. A continuación, el episodio nos muestra a Donk participando en uno de los juegos del campamento junto a Sir Lionel, en una escena breve pero significativa, que refuerza la idea de que nuestro protagonista comienza a integrarse poco a poco en este mundo de caballeros, y no solo como espectador. Llegada la noche, Donk va donde un herrero, para intentar comprar el equipo necesario para el torneo. Aunque el hombre accede a hacerle una pequeña rebaja, el costo sigue siendo demasiado alto, y Donk se ve obligado a entregar la armadura de su maestro como parte del pago, e incluso debe vender uno de sus caballos, en una de las escenas más tristes del episodio. Antes de separarse de su yegua, Donk le promete que, si gana el torneo, volverá pronto para recuperarla. El momento subraya el peso emocional de la decisión y deja claro el nivel de sacrificio que está dispuesto a asumir este personaje para seguir adelante. La escena se vuelve aún más significativa cuando, tras cerrar el trato, Donk le devuelve algunas monedas al comprador y le pide que esa noche alimente bien a la yegua, con avena y una manzana. El gesto no busca conmover, sino subrayar quién es Donk, alguien que asume sus decisiones, pero no se desentiende de sus responsabilidades. Esta escena deja claro que el camino de este personaje como caballero no está construido desde la comodidad ni el privilegio, sino desde el sacrificio consciente y la necesidad de demostrar su valía, cueste lo que cueste. Más tarde, Donk reflexiona en voz alta sobre su maestro, y como éste llegó a los 60 años sin haber ganado un solo torneo. Donk se permite imaginar que, si pudiera coronarse campeón en la pradera de Vado Ceniza, aunque fuera solo por una hora, alguna casa importante podría fijarse en él. Incluso menciona a la casa Targaryen como una posibilidad lejana, pero no imposible. Egg, que hasta ese momento parecía ignorarlo, rompe la reflexión con una pregunta cargada de ironía, si realmente cree que la Casa del Dragón suele emplear caballeros errantes. Donk responde señalando el caso de Ser Donel, miembro de la Guardia Real e hijo de un cangrejero, como prueba de que alguien sin un gran nombre había podido ascender hasta ese punto. Sin embargo, el niño, una vez más demostrando saber más de lo que aparenta, desmonta esa idea con rapidez. Le explica que el padre de Ser Donel no es un simple pescador, sino el propietario de la mitad de la flota cangrejera de todo Poniente. Con ese comentario Egg derrumba la ilusión de Donk de que un caballero sin nombre podría llegar a convertirse en alguien de prestigio. La escena funciona como un recordatorio incómodo. En Poniente, incluso las historias de ascenso suelen estar sostenidas por el poder y la riqueza, algo que Donk todavía se resiste a aceptar por completo. En ese momento, los cuernos del campamento anuncian el inicio de la primera justa del torneo. La multitud se reúne mientras numerosas casas conocidas se preparan para la contienda. Entre ellas, destacan los escudos de los Tully, ya vistos en Juego de Tronos como la casa de Catelyn Stark, esposa de Ned Stark. También vemos a la casa Baratheon y la casa Hightower, que tomó bastante relevancia en la serie de la Casa del Dragón. También se deja ver brevemente la casa Tyrell, y quizás lo más importante, por primera vez vemos a Valar Targaryen, hijo de Baelor, quien es el caballero representante de la casa Targaryen. Un personaje que no sabemos si tomará más relevancia a medida que avance la temporada. Durante la justa, tanto Donk como Egg quedan completamente impresionados. Egg, por su parte, muestra claros signos de nerviosismo, al darse cuenta de la importancia de los escuderos, que corren de un lado a otro cargando las lanzas y asegurándose de que sus caballeros no pierdan ni un segundo que pueda afectar su desempeño en el combate. Donk, en cambio, parece captar la magnitud de lo que está a punto de enfrentar, y en medio del furor de la contienda, los recuerdos de su fallecido maestro comienzan a surgir, afectándolo emocionalmente ante la prueba que tiene delante.
La justa termina, y ya de regreso en su campamento, Dong permanece en silencio, sumido en sus pensamientos. El niño, al notar su preocupación, le pregunta qué le pasa. Dong parece afectado tras un día tan intenso y vuelve a hablar de su maestro, pero esta vez, con una mirada distinta. Reconoce que Ser Arlan quizá no fue un gran caballero, recordando que incluso sus restos descansan olvidados al lado del camino. Pero aún así, confiesa que su maestro lo significó todo para él, fue quien lo acogió, lo educó y lo convirtió en alguien honorable. Y pese a ello, ninguno de los lores para los que trabajó fue capaz de recordar su nombre. Dong, con voz decidida, reafirma para sí mismo que su maestro se llamaba Ser Arlan de Pennytree, y que ahora él representa su legado. Con la firmeza de alguien que ha comprendido su propósito, Dong se promete a sí mismo que al día siguiente, le mostrará al mundo lo que su maestro había forjado en él. De esta forma, vemos por primera vez a Dong, completamente consciente de quién es, y decidido a dejar su nombre y el de Ser Arlan grabados en este mundo de caballeros. Sin duda este episodio representa una clara evolución con respecto al anterior, no solo en cuanto a la historia, sino también en la construcción del personaje de Dong. Con cada capítulo, parece conocerse un poco más a sí mismo y empieza a involucrarse activamente en el mundo al que tanto desea pertenecer. El episodio también nos ofrece nuevas pistas sobre la identidad de Egg, sin romper el aura de misterio que rodea al personaje, manteniendo esa tensión y curiosidad que nos engancha. En general, es un muy buen segundo capítulo, que apunta a un desarrollo consistente de este spin-off. Eso ha sido todo por hoy, pero si quieres estar al tanto de todo lo que nos trae la serie, mantente pendiente del canal para no perderte el análisis del episodio 3 del Caballero de los Siete Reinos, muy pronto aquí, en The Freaky Frame Show.